Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Sonia's Jam. Hoy vamos a hacer una receta apetecible ahora en esta época de verano, un helado de chocolate fácil y económico, que además los más peques de la casa nos pueden echar una mano. Ahora vamos a pasar a la cocina y vamos a hacerlo juntos. Los ingredientes que vamos a utilizar para realizar esta receta son 250 ml de nata para montar, muy fría, 70 gramos de chocolate negro al 70%, 2 yemas de huevo, 90 gramos de azúcar, 250 ml de leche muy fría, 40 gramos de azúcar glass y 30 gramos de cacao en polvo. Nosotros para realizar nuestra receta de helado de chocolate vamos a utilizar una heladera porque disponemos de ella, pero no pasa nada si no tenéis porque la receta también se puede elaborar sin heladera. Para aquellos que no sabéis lo que es o no sabéis cómo funciona, os lo explico rápidamente. Consta de dos partes el electrodoméstico. Una parte que tenemos que tener en el congelador al menos 24 horas antes de realizar nuestra receta, que cuando vayamos a meter el resultado del helado que hemos hecho, tendremos que poner la cubeta dentro de esto. Tiene unas palas que da vueltas, le daremos y verteremos nuestro helado. Y lo que hará será darle untuosidad y cremosidad a nuestro helado. Comenzamos la elaboración de nuestro helado. Ya veréis que sencillo y fácil es. Ponemos a calentar en un cazo a fuego medio la nata y la leche. Y le damos unas vueltas. No tiene que llegar a hervir. Cuando tengamos caliente nuestra nata y nuestra leche, es el momento de añadir el cacao en polvo. Y movemos un poquito más. Recordad que no tiene que llegar a hervir. Y movemos. Ahora, cuando nuestro cacao está totalmente disuelto, es el momento de añadir el chocolate negro. Y seguimos moviendo. Mientras se disuelve nuestro chocolate negro, vamos a coger un bol y vamos a añadir las 2 yemas de huevo con el azúcar. Nos tiene que quedar blanquita. ¿Veis cómo se va transformando el azúcar y la yema? Le damos con alegría. Ahora que tenemos disuelto el cacao, el chocolate con nuestra nata y nuestra leche, es el momento de apagarlo y lo apartamos. Como ya tenemos preparada nuestra crema con la yema y con el azúcar, es el momento de añadirlo a nuestra crema que hemos hecho en el fuego. Tenemos que apartarla por dos razones. Porque si la dejáramos al fuego, lo que conseguiríamos es que se nos cuajara la yema y no es lo que queremos. Así que lo que hacemos es apartarla, ir poco a poco añadiéndola y a la vez que añadimos, movemos, porque no queremos que se nos cuaje la yema. Seguimos moviendo hasta su perfecta disolución. No sabéis cómo huele, huele que alimenta. Una vez tenemos todos los ingredientes mezclados, es el momento de añadir el azúcar glass. El azúcar glass es un ingrediente opcional. Movemos hasta su perfecta disolución. Así es como nos tiene que quedar nuestra mezcla. Ahora tenemos que atemperar, ponerlo en un tupper y dejarlo refrigerar en la nevera al menos 4 horas. Ahora es el momento de sacar nuestro helado después de 4 horas al frigo.
Ahora sacamos nuestra cubeta del congelador y colocamos en la heladera. Enchufamos nuestra heladera y le damos al botón, que empiecen las palas a moverse. En este momento es cuando tenemos que añadir nuestra crema. Poco a poco. Lo tendremos en nuestra heladera entre 20 y 30 minutos y después volveremos a poner el resultado en el tupper y al congelador. Si no tienes heladera no hay problema, directamente cuando está temperado desde el cazo lo ponemos en el tupper y va al congelador. Lo iremos moviendo cada 10 minutos y ya está. Pasados los 30 minutos que ha estado nuestro helado en la heladera, quiero que veáis la textura que ha adquirido ya. Mirad qué textura tiene nuestro helado. Ya se podría comer así, pero a mí me gusta ponerlo en el congelador para que el helado coja un poco más de cuerpo. Ponemos en un tupper. Mirad qué buena pinta tiene nuestro helado ya. Dan ganas de comérselo. Tapamos nuestro tupper y llevamos nuestro helado al congelador, donde dejaremos al menos un par de horas. Y este es el resultado final de nuestro helado. No me digáis que no es apetecible. Los helados elaborados de manera artesanal contienen solamente un 6% de grasa en su composición. Aportan una gran cantidad de calcio. Una ración normal de helado hecho con una base láctea, de yogur o de leche cubre hasta el 15% de calcio diario que nuestro cuerpo necesita. Los helados poseen las proteínas y las vitaminas de la leche o el yogur, por lo tanto pueden ser un postre o merienda muy completa. Los azúcares que contienen el helado proporcionan gran cantidad de energía al cuerpo. Estos son hidratos de carbono, de absorción rápida, por lo que proporcionan energía al organismo de manera inmediata. Es importante recordar que no hay que abusar de los helados, ya que llevan azúcares, pero tomándolo con moderación es un verdadero placer, y más si es casero. No olvidéis darle a la campanilla y suscribiros a mi canal. Nos vemos en la próxima videoreceta.